Capítulo 531. Mientras el granjero narraba continuamente desde la plataforma de ejecución, las decenas de miles de personas en la plaza apretaban los puños con ira y apretaban los dientes audiblemente. Especialmente cuando mencionó que después de la muerte de su hermana, el desvergonzado recaudador de impuestos incluso lo obligó a pagar la multa de ese año, con intereses, que ascendía a 80 levas, la multitud ya no pudo contenerse y estalló en un rugido similar a un tsunami. Ejecuten a este diablo. Mátalo, no quiero esperar ni un momento más. Enviadlo al infierno. Sin embargo, los nobles que acudieron a observar no estaban muy entusiasmados. La lamentable vida de un campesino, como mucho, los hacía encogerse de hombros con arrepentimiento, pero era difícil despertar empatía. Incluso algunos de los malvados individuos, que habían cometido el acto de secuestrar a las pobres muchachas, susurraban y emitían risas sórdidas. Después de que el agricultor terminó de hablar, el oficial ejecutor, aprovechando el máximo ambiente en la plaza, leyó en voz alta el veredicto del Tribunal Superior y luego dio la señal para comenzar la ejecución. Se escuchó un estallido de tambores y la gente furiosa se calmó de inmediato y sus miradas se dirigieron colectivamente hacia la gran plataforma de ejecución. Primero llegó el sacerdote ante el recaudador de impuestos, dirigió una oración de rutina y le permitió confesarse. Entonces el sacerdote, haciendo la señal de la cruz, se hizo a un lado, y un verdugo, que llevaba una máscara negra y brazos más gruesos que las piernas de una persona promedio, tomó la guillotina de palo largo que estaba a su lado y se dirigió al lado del criminal. Fue en este punto que Joseph se dio cuenta de que la guillotina era en realidad una gran espada de 2 manos, tan alta como un hombre adulto, incluida la empuñadura, que emitía una luz fría y cegadora bajo el sol. El recaudador de impuestos Bernie, con el cuello en la picota y tendido sobre una viga horizontal, se aterrorizó de repente y comenzó a gemir a gritos. Pero al instante, el verdugo blandió el espadón como un molino de viento. Antes de que la multitud pudiera ver con claridad lo que sucedía, la hoja pasó rozando la parte delantera de la picota, y al instante brotó una columna de sangre, y la cabeza de Bernie rodó al suelo como un coco. El oficial de ejecución dio un paso adelante, recogió la cabeza y la sostuvo en alto para mostrársela a la multitud, provocando inmediatamente una ovación ensordecedora. La gente agitaba las manos y gritaba con todas sus fuerzas. Todo el dolor, la indignación y el resentimiento acumulados durante mucho tiempo estallaban junto con la sangre que brotaba. Los recaudadores de impuestos habían asolado la nación durante demasiado tiempo. Casi todos habían sufrido a manos de ellos, robándoles hasta el último centavo, despreciándolos hasta la médula, pero sin poder hacer nada contra ellos. Desde el momento en que le cortaron la cabeza, la gente supo que el grupo de recaudadores de impuestos ya no existiría. El futuro estaba lleno de más esperanza. El granjero que previamente había denunciado con vehemencia los crímenes de Bernie ahora hablaba entre lágrimas e incoherencia, murmurando el nombre de su hermana, y con la ayuda del asistente del oficial de ejecución, descendió de la platier. Luego otro recaudador de impuestos fue llevado a la plataforma de ejecución. Al igual que antes, la víctima fue la primera en denunciar sus crímenes. Sin embargo, esta vez, quien apareció fue una mujer de mediana edad, con ropa vieja pero pulcra y correcta, y sus movimientos denotaban modales refinados, claramente una mujer noble. Ella miró ferozmente al preso condenado a muerte detrás de ella, comenzando a llorar mientras contaba cómo él explotó el esquema de pago de impuestos retrasado para cargar gradualmente a su esposo con deudas abrumadoras hasta que no tuvieron más opción que vender el negocio familiar. Incluso su hija, que estaba comprometida con un joven y prometedor abogado, vio roto su compromiso debido a la ruina de su familia. Al final, su noble familia, que había perdurado durante siglos, se vio obligada a mudarse a los barrios marginales del distrito de Saint-Antoine. La zona apestaba a aguas residuales. Su esposo tenía que copiar documentos para otros durante más de 10 horas al día para sobrevivir, y todas las noches sufría dolores de espalda hasta la medianoche. Aunque la gente común también gritaba, «Mátenlo», sus voces eran mucho más bajas que antes, después de todo, la dama al menos podía alimentar a su familia. Pero los nobles presentes estaban sumidos en una furia inmensa. Estos inmundos y desvergonzados recaudadores de impuestos emplearon medios despreciables para perseguir a un noble decente y de larga trayectoria hasta llevarlo a semejante situación, al abismo del sufrimiento. Era simplemente imperdonable.
De repente, maldijeron en el lenguaje más grosero, como cualquier otro plebeyo, agitando los brazos salvajemente y con el rostro enrojecido por la excitación. Después de que le cortaron la cabeza al recaudador de impuestos, los nobles también saltaron y vitorearon sin tener en cuenta el decoro. Otra víctima común subió al escenario. De esta manera, las víctimas que recitaban los crímenes de los recaudadores de impuestos alternaban entre plebeyos y nobles. Al poco tiempo, la multitud, olvidando su propia posición, comenzó a denunciar unánimemente a los recaudadores de impuestos. Con cada cabeza pecadora cortada, la multitud en la plaza parecía más unida, incluso empezando a bailar al ritmo de los tambores de ejecución. Este era el plan de Joseph. Al hacer que quienes habían sido oprimidos durante mucho tiempo por los recaudadores de impuestos los acusaran públicamente, provocó la compasión y la ira de la gente, maximizando así la justificación de esta purga de los recaudadores de impuestos. Para entonces, ni los plebeyos ni los nobles sentían simpatía alguna por la asociación de recaudadores de impuestos. La multitud entusiasmada y frenética en la plaza era prueba de ello. De ahora en adelante, sin importar cómo tratara con la asociación de recaudadores de impuestos, difícilmente encontraría resistencia importante. Es más, cuanto más limpia la asociación de recaudadores de impuestos, más apoyo y respaldo recibiría de todos. Era casi el crepúsculo cuando la ejecución finalmente concluyó, y dos verdugos exhaustos abandonaron el lugar. Como denunciar los crímenes de los recaudadores de impuestos les llevaba mucho tiempo, solo lograron cortar 28 cabezas ese día, que yacían apiladas ensangrentadas en un rincón del cadalso. Joseph también había presenciado todo el día allí, pero afortunadamente, tras haber presenciado escenas más feroces en el campo de batalla, logró mantener la calma emocional. Sin embargo, decidió no asistir a las ejecuciones posteriores. Dado el ritmo actual de ejecuciones, podrían seguir cortando cabezas allí durante casi un mes. 2 días después. Joseph estaba revisando los archivos presentados por la Oficina de Impuestos que detallaban los activos de los recaudadores de impuestos condenados y las ganancias ilícitas identificadas cuando de repente frunció el ceño. Se sorprendió al ver un nombre familiar: Lavoisier. Según los documentos, durante los muchos años que este erudito manejó el contrato del impuesto al tabaco en París, había estado diluyendo el tabaco con agua, amasando enormes ganancias ilegales. Alrededor de 100.000 a 150.000 levas cada año. Joseph no pudo evitar frotarse la frente. Registros históricos previos afirmaban que la decapitación de Lavoisier a manos de los jacobinos fue un grave error, que provocó, entre otras cosas, el estancamiento de la investigación química francesa durante décadas. Ahora parecía que, aunque su decapitación fue excesivamente severa, ciertamente no era del todo inocente. La cloaca corrupta de los recaudadores de impuestos, al parecer, dificultaba que cualquier persona íntegra se mantuviera limpia. Capítulo 532. Joseph continuó revisando los documentos relacionados con el veredicto del Tribunal Superior de París sobre Lavoisier y finalmente respiró aliviado. 15 años de prisión, sin la pena de muerte inmediata que normalmente favorecían los jacobinos. De hecho, los crímenes de Lavoisier no cumplían los requisitos para ser decapitado. Durante el terror en Francia, tuvo la mala suerte de perder la vida simplemente porque solo se dictaban veredictos de inocencia o muerte. Joseph sopesó sus opciones con dificultad. Lavoisier no podía permitirse ir a prisión ahora, ya que tanto la fábrica de carbonato sódico como la refinería de alquitrán de Ulla aún dependían de él para supervisar las operaciones. Si lo encarcelaban, estos proyectos tendrían que paralizarse. Parecía que la fianza especial era la única opción. Joseph analizó entonces la cuantía de la multa impuesta por el tribunal. La asombrosa cifra de 1,6 millones de francos. Frunció el ceño al darse cuenta de que, tras pagar la multa, a Lavoisier probablemente no le quedaría suficiente para la fianza. En tal caso, no tendría más remedio que pedirle a su padre un indulto real. ¿Por qué un erudito tan prominente, que ya posee una riqueza de más de 1 millón, seguiría aspirando codiciosamente a un poco más? En ese momento, Eman habló en voz baja desde afuera de la puerta. Su Alteza, el barón Betty solicita una audiencia. Por favor, déjalo entrar. El ministro de Justicia entró, seguido por un hombre de mediana edad que llevaba gafas. Después de los saludos formales, el barón Betty hizo un gesto hacia el recién llegado y lo presentó a Joseph. Su Alteza, él es Joseph Ignace Guillotin de la Oficina de Inspección Judicial de París.
De hecho, siempre se ha comprometido a aumentar la eficiencia de las ejecuciones y, tras incansables esfuerzos, finalmente ha inventado este nuevo tipo de guillotina. Al oír esto, Guillotín se adelantó con entusiasmo, abrió el estuche que traía consigo y sacó un modelo detallado de guillotina. Sonriendo, le explicó con vehemencia a Joseph. Su Alteza, nuestros métodos actuales de pena capital son muy problemáticos, ineficientes y causan gran sufrimiento a los criminales. Además, los salarios de los verdugos son altísimos, casi similares a los de los comisionados municipales. Entonces encontré a un artesano alemán con experiencia en este área y juntos inventamos esta guillotina. Oh, la Plaza del Louvre ha estado llevando a cabo un número significativo de ejecuciones estos días, y realmente podría beneficiarse de nuevo dispositivo. Podría aumentar la eficiencia de las ejecuciones varias veces. Por favor, déjame demostrarte cómo funciona. Joseph observó la maqueta de la guillotina sobre la mesa, con su marco en forma de puerta y una cuchilla afilada colgando en el centro. Reflexionó sobre la obstinada inercia de la historia. Este momento inevitable había llegado. Sin embargo, recordó que históricamente, Guillotín le regaló este invento a Luis XVI, y se sorprendió de que en esta vida le hubiera llegado a él. Esto era comprensible, ya que, después de todo, el barón Brett era alguien a quien él había apoyado para llegar al cargo, y todo el sistema judicial estaba bajo su administración. Era lógico que una invención revolucionaria dentro del poder judicial se le presentara primero. De hecho, en una época donde las ejecuciones dependían de un verdugo y una simple cuchilla, una guillotina completamente automática equivaldría a la invención de máquinas CNC de alta precisión en el futuro. Un avance tecnológico trascendental. Era necesario presentar este logro al gran jefe. Guillotín ya había levantado hábilmente la hoja sobre el modelo y había colocado un pepino en la culata, simulando una cabeza humana. Luego tiró de la palanca del modelo y la cuchilla cayó con un golpe sordo sobre el pepino. Desafortunadamente, la hoja se atascó 2/3 del pepino y no logró cortarlo. Guillotín se secó el sudor de la frente y rápidamente levantó la hoja, sonriéndole a Joseph en tono de disculpa. Su Alteza, solo fue un pequeño accidente, por favor deme otra oportunidad. Joseph miró la hoja plana y no se sorprendió al ver que se atascaba. Claramente era una versión no mejorada. Estaba a punto de sugerir la clásica mejora de la hoja en ángulo, para completar la guillotina estilo reinado del terror, pero de repente se detuvo. Era mejor dejarle la oportunidad a su padre. Al fin y al cabo, era su patente, y además le daba un sentido de participación en el gobierno del país, una oportunidad que rara vez tenía, y Joseph decidió no competir por ella. Entonces le dijo a Guillotín: Su Majestad el Rey tiene un profundo conocimiento de los equipos mecánicos. Tal vez pueda ofrecerle algún consejo valioso para su máquina. Más de una hora después, Luis XVI, mientras meditaba sobre el modelo de guillotina y se acariciaba pensativamente la barbilla, de repente cogió papel y bolígrafo y empezó a escribir y a dibujar. Después de varias modificaciones, apareció un modelo para una hoja de guillotina en ángulo antes de guillotín. Este último inmediatamente mostró sorpresa y procedió a elogiar y adular al rey. Pero no era un mero halago. Admiraba sinceramente el ingenio del rey. Fue como si un experto líder en modernas máquinas CNC de alta precisión, al ver una por primera vez, la revisara directamente para convertirla en un modelo de nueva generación. Había que admitirlo. Era impresionante. Guillotín también recibió un patrocinio de 50.000 francos de Luis XVI para fabricar algunos modelos prototipo de la guillotina mejorada. El barón Bretty declaró inmediatamente que los prototipos podrían probarse en la Plaza del Louvre. Tras la marcha jubilosa del ministro de Justicia y de Guillotín, Luis XVI empezó a charlar con su hijo, al que no veía desde hacía días. He oído que últimamente habéis detenido a muchos recaudadores de impuestos corruptos. Sí, padre, respondió Joseph, algo sorprendido de que su padre, que pasaba la mayor parte del día en los talleres, aún estuviera al tanto de la actualidad. Estos individuos han cometido actos atroces, poniendo en grave peligro la estabilidad social de Francia. Se puede juzgar la magnitud de sus fechorías por la pura emoción de la multitud que presenciaba sus ejecuciones. Había asumido que Luis XVI iba a abogar por los principales recaudadores de impuestos, ya que el rey era conocido por su buen corazón y probablemente tendría dificultades para negarse si lograban apelar a él. Sin embargo, Luis XVI le dio una palmadita en el hombro con firmeza y dijo con orgullo: Mi Joseph ha crecido.
Has liderado la reforma fiscal y lidiado con los nefastos recaudadores de impuestos, contribuyendo enormemente a la nación y a su gente. Apuesto a que no hay príncipe en toda Europa más excelente que tú, y estoy verdaderamente orgulloso de ti. Aunque no era experto en asuntos gubernamentales y prefería el ocio, eso no significaba que careciera de inteligencia. Al contrario, era muy astuto y podía ver de un vistazo si las acciones de su hijo beneficiaban al país. Reflexionó un momento y añadió: bueno, las mejoras que le hice a la guillotina pueden ayudarles a lidiar con estos villanos de forma más eficaz. Por lo tanto, también he participado en este asunto de la reforma fiscal. Joseph sonrió rápidamente y dijo: de hecho, su invento es de gran importancia. Pensó para sí mismo que tal vez no tuviera un impacto tan significativo como el que tuvo en la historia. Lo mismo podría decirse de la guillotina. Su introducción aumentó significativamente la eficacia de la pena capital, lo que provocó que más personas perdieran la vida. Como verdugo, Charles originalmente podía ejecutar un máximo de 12 a 13 personas por día, pero después de la aparición de la guillotina, el número de ejecuciones se disparó a cientos. Capítulo 533. En el lujoso taller real del Palacio de Versalles. Luis XVI tomó un rifle parecido al Charleville 1776 del estante de madera en la pared y se lo entregó a su hijo, sintiéndose bastante emocionado, dijo: verá, la dificultad de fabricación es realmente altísima. Es casi como si se instalaran una docena de relojes dentro del barril. Me ha llevado casi un año. Pero apuesto a que en toda Europa, no más de 3 personas podrían producirlo tan rápido. Joseph pensó para sí mismo: si no fuera por ese tocado con forma de jaula de pájaros que le hiciste como regalo de cumpleaños a tu madre, podría haber estado terminado a principios de octubre. Tomó el arma con cuidado, primero miró dentro del cañón y vio 4 ranuras helicoidales cuidadosamente dispuestas en las paredes internas del cañón. La artesanía de su padre era, sin duda, tan exquisita como siempre. Se sabe que, a finales del siglo XVIII, estas ranuras se tallaban a mano con un cortador largo en forma de gancho, fijado a un marco ligeramente inclinado y estirado poco a poco. El proceso de fabricación dependía completamente del tacto, y si la separación entre 2 espirales era mínima, había que desechar todo el barril. Por eso, solo artesanos veteranos con más de una década de experiencia se atreven a realizar este trabajo, que da como resultado que el coste de las armas estriadas sea más de 10 veces superior al de una de chispa común, y con un ciclo de producción excesivamente largo. De no ser por el secreto del proceso de investigación, Joseph solo pudo confiar la producción de la nueva arma a su padre. Y, en efecto, Su Majestad no defraudó su reputación como el artesano más destacado de Francia. Comenzando como novato, en menos de un año produjo esta flamante arma estriada. Realmente tienes las manos más diestras de Francia, mi querido padre, y la mente más aguda. Luis XVI inmediatamente sonrió de felicidad y luego señaló la nueva arma, mirando expectante a Joseph. Entonces, ¿cómo aumenta enormemente la velocidad de disparo? Con esa púa de hierro que has instalado en su cámara. Joseph esbozó una sonrisa misteriosa, tomó el calibrador que tenía a su lado para medir el tamaño de la boca del cañón y le dijo al artesano que estaba junto a la puerta: señor Emmerich, ayúdeme a crear un cilindro de plomo de 17,8 milímetros de diámetro y 35 milímetros de largo, con cabeza hemisférica. Como desee, Su Alteza. Luis XVI pareció algo sorprendido. ¿Para qué necesitas el cilindro de plomo? Para balas. Joseph miró las diversas armas de fuego colgadas en la pared y preguntó: padre, ¿tiene alguna pistola estriada aquí? Por supuesto. Luis XVI señaló hacia su lado. Estas son todas mis colecciones. El artesano jefe de la fábrica de Charleville modificó este cañón estriado a partir del modelo de 1763. Mira, ese de allí es el modelo Augsburg 1720 de Baviera. Tiene 8 ranuras. Y está esa cosa peculiar que inventaron los británicos, Ferguson. Pagué 1000 libras esterlinas por ella a un contrabandista. Aquí prácticamente se podría montar una exposición de armas, dijo Joseph mientras desmontaba la escopeta estriada de estilo alemán. Debido a la enorme demanda de los cazadores adinerados en Alemania, se produjeron las mejores escopetas estriadas de Europa en aquella época. Por ejemplo, este modelo 1720, aunque el calibre era de solo 15 milímetros, su alcance y precisión podían superar al 72 británico y francés, que es el rifle de chispa de 18 milímetros.
Por supuesto, el coste era alarmantemente alto y era difícil de mantener. Joseph cogió una bala esférica de plomo de la bolsa lateral e hizo un gesto a su padre. Además de las dificultades de producción, el mayor defecto de las armas estriadas es el tiempo y el esfuerzo que requiere cargarlas. Luis XVI asintió. Para que la bala girara bajo el efecto del estriado, su borde exterior debía encajarse en las ranuras. Por lo tanto, era necesario elegir un diámetro de bala ligeramente mayor que el calibre del cañón y, a continuación, usar un martillo y una baqueta para golpear la bala en el cañón. Y como la cámara de pólvora situada en la parte inferior del cañón tiene un diámetro menor que el propio cañón, una vez que la bala toca el fondo, no puede seguir avanzando. Joseph dejó la bala de 16 milímetros que tenía en la mano y cogió una bala de pistola de ánima lisa normal. Si se pudieran utilizar balas de menor calibre, la velocidad de disparo de los cañones estriados podría al menos duplicarse. En este contexto, subcalibre se refiere a balas con un diámetro menor que el calibre del cañón. Por el contrario, las balas con un diámetro mayor se denominan sobrecalibre. Luis XVI meneó la cabeza. Pero en ese caso, la bala no podrá incrustarse en las ranuras y no girará. Joseph sonrió débilmente. Podríamos pensar de otra manera. Por ejemplo, después de cargar la bala de subcalibre en el cañón, hacer que aumente de tamaño de alguna manera. ¿Cómo podría ser eso posible? Luis XVI dijo que era imposible, pero sus ojos estaban llenos de expectación. Su hijo le había mostrado milagros una y otra vez. La forma más sencilla es así. Joseph metió la bala de menor calibre en la boca del cañón del Augsburg 1720, luego la golpeó varias veces con un martillo y una baqueta utilizados para balas de mayor calibre, luego miró a su padre. Verás, ahora el diámetro de la bala es mayor que el cañón. Luis XVI se rió entre dientes. Has aplanado la bala, lo que afectará gravemente el alcance y la precisión. En efecto, asintió Joseph. Pero tienes que admitir que la bala definitivamente girará al dispararla. No esperó a que su padre objetara y añadió inmediatamente. Entonces, podríamos diseñar la bala como un cuerpo cilíndrico, de esta manera no se aplanará al golpearla. Pero eso aún no haría que la bala se incruste en las ranuras. Ahí es cuando tu punta de hierro entra en juego. Al oír esto, Luis XVI quedó atónito por un momento, luego sus ojos se iluminaron. Lo entiendo. Con la fuerza del martilleo, la punta de hierro en el fondo del cañón perforará el fondo de la bala cilíndrica, aumentando su diámetro. Durante el disparo, la cola de la bala se incrusta en las ranuras, creando una espiral. Así es. Joseph asintió vigorosamente y le guiñó un ojo a su padre. Este es el cañón estriado estilo Auguste 1790 que hemos desarrollado juntos. Cambiará por completo la imagen de los fusileros y afectará los campos de batalla de toda Europa. Casi pronunció el nombre del arma sin querer. Históricamente, el fusil Tulane fue un arma revolucionaria, ampliamente equipada por los fusileros del ejército francés en el siglo XIX, y copiada por países como Prusia, Bélgica y Baviera. De hecho, Joseph originalmente tenía la intención de que su padre desarrollara directamente el rifle Minié, que era el pináculo de las armas estriadas de avancarga, con más ventajas que el rifle Tulane. Sin embargo, solo recordaba el principio de la bala Minié, la estructura específica de la bala, así como el ancho y la profundidad de la abertura en la parte inferior. Todo esto necesitaba que su padre lo diseñara y verificara repetidamente, mientras que también ajustaba la estructura del arma para que coincidiera. Probablemente esto tomaría mucho tiempo. Entonces, después de sopesar sus opciones, decidió desarrollar el arma estriada estilo Tulane, que era menos desafiante. La bala para este tipo de arma es simplemente un cilindro simple que incluso soldados analfabetos podrían producir en el campo usando un molde. Además, se podría utilizar la tecnología de armas estriadas existente, requiriendo solo modificaciones menores para su producción. Bastaría con agregar una punta de hierro larga en la recámara. Por supuesto, incluso una modificación menor requirió mucha producción de prueba por parte de su padre para finalizar los detalles del proceso. Capítulo 534. En comparación con el rifle Minié, el rifle Tubinan requería un par de golpes más durante el proceso de carga, lo que resultaba en una velocidad de carga ligeramente más lenta, pero la diferencia era mínima. Además de la dificultad del desarrollo, el nivel actual de artesanía y capacidad logística era más adecuado para el fusil tubiniano.
La forma irregular de las balas mini requería una alta precisión en la fabricación, que solo podía realizarse en fábricas de retaguardia antes de ser transportadas al frente. Esto, sin duda, incrementó la presión logística. Para los tubinanos, las balas de plomo de la columna podían ser fundidas y moldeadas por los soldados en el frente, las balas de chispa actuales se producían de esta manera, por lo que los suministros logísticos del ejército solo incluían pólvora, sin ningún proyectil. En cuanto a los objetivos a largo plazo, Joseph incluso pensó en dejar de usar por completo los mosquetes estriados mini. Echó un vistazo a la pared donde colgaba el mosquete estriado de retrocarga de Ferguson, modelo 1776. Esta pistola fue ampliamente ridiculizada en Inglaterra y pasó desapercibida durante más de medio siglo, pero él era muy consciente de que era la dirección futura del desarrollo de los rifles. El Ferguson 1776, lleno de ingenio, se cargaba por la parte trasera del cañón y se sellaba con un bloque de hierro vertical. Fue el primer fusil de retrocarga utilizado en combate real. Esta arma podía disparar la aterradora cantidad de 6 disparos por minuto. En comparación, los mejores tiradores de chispa solo podían alcanzar 4 disparos por minuto, mientras que un soldado promedio que disparaba 3 disparos se consideraba competente. Entretanto, la mayor ventaja del cañón de retrocarga era que podía dispararse estando acostado. Los cañones de avancarga debían colocarse de pie para cargar la munición, por lo que el tirador siempre tenía que estar de pie. El arma de retrocarga podría completar este proceso mientras el tirador estaba en el suelo. Se podría imaginar que, en un enfrentamiento entre dos ejércitos, donde un lado estaba de pie y el otro estaba tendido disparando, el primero estaba destinado a ser masacrado. De hecho, el fusil Ferguson 1776 se había entregado al ejército británico durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, y el propio Ferguson había comandado la compañía americana de soldados cazadores con un éxito considerable en el campo de batalla. Sin embargo, tras su muerte en combate, el fusil cayó en el olvido. Por supuesto, la principal razón por la que el rifle no se tomó en serio fue la falta de tecnología a la altura. El diseño deficiente del cerrojo vertical y los rigurosos estándares de fabricación causaban graves fugas en el cañón. Tras la muerte de Ferguson, nadie continuó mejorándolo. No fue hasta 1819 que Hall, de los Estados Unidos, desarrolló el primer rifle de retrocarga confiable, aunque todavía utilizaba un mecanismo de disparo de chispa, lo que daba lugar a una practicidad limitada. En 1841, el prusiano Dreyse inventó el mosquete estriado de retrocarga con cápsula fulminante y ayudó a Austria de ganar la guerra de Pudan en una semana, reivindicando finalmente el fusil de retrocarga. Después de eso, los cañones de avancarga fueron abandonando gradualmente el escenario de la historia y los rifles de retrocarga empezaron a dominar el campo de batalla. El plan de Joseph era cultivar primero la tecnología madura de fabricación de mosquetes estriados en Francia usando el rifle tubiniano y luego dejar que su padre desarrollara lentamente el rifle de retrocarga. Mientras se desarrolló con éxito y las tropas estuvieron equipadas, 10.000 soldados franceses derrotando a 50.000 de cualquier ejército europeo no era un sueño. Y tenía una gran ventaja, ya que conocía perfectamente la dirección en la que se estaban desarrollando los cañones de retrocarga. El cerrojo rotatorio, el percutor de alta resistencia, la munición fija en el cartucho, junto con el encendido por cápsula de percusión ya ampliamente equipado por el ejército francés, significaron que no había necesidad de hacer un desvío. Bajo el liderazgo del artesano más destacado de Francia, lo que históricamente había llevado décadas de investigación ahora podría lograrse en solo 10 años, o incluso en tan solo 7 u 8 años. En ese momento, el ayudante de Luis XVI, Emmerich, se acercó con una docena de balas cilíndricas recién fundidas. Luis XVI cogió las balas e inmediatamente, con gran excitación, se echó al hombro el fusil estriado recién estrenado y tiró de su hijo hacia la Armería Real, junto al Palacio de Versalles. En el campo de tiro de la Armería Real, Joseph cargó el Auguste 1790, lo presionó con fuerza varias veces con una baqueta de hierro, retiró el bloque de cierre, insertó una cápsula de cobre y terminó de cargar. El tiempo empleado fue prácticamente el mismo que el de un arma de chispa convencional. Entonces un guardia tomó el arma, ya que existía el riesgo de que la nueva arma explotara, insistió en que Su Majestad el Rey no la disparara personalmente, apuntó a un blanco de madera en la distancia y apretó el gatillo.
Después de un fuerte estallido, el personal del campo de tiro llegó corriendo con el objetivo, y todos los presentes quedaron inmediatamente con una expresión de total conmoción. Desde una distancia de 100 pasos, la bala había impactado en el centro del blanco de madera. Para las armas de chispa, que dependían de la pura fe para alcanzar cualquier cosa a 40 pasos, esta era una superioridad absolutamente aplastante. En pruebas posteriores, el Auguste 1790 incluso alcanzó el objetivo de madera directamente desde 140 pasos de distancia, demostrando la aterradora precisión del cañón estriado. Luis XVI palmeó emocionado la espalda de Joseph y exclamó en voz alta: «Mi querido hijo, estamos una vez más en la cima de las armas de fuego de Europa. Espero con ansias el momento en que nuestros enemigos, derrotados por los guerreros franceses, tiemblen y pregunten: ¿qué armas usan? Son increíbles». Recibirán la respuesta. El modelo Auguste 1790, desarrollado por nuestro gran rey en persona. Joseph siguió el juego con entusiasmo, y entonces padre e hijo intercambiaron una mirada y estallaron en risas alegres. Después de que su padre se calmó un poco, Joseph se acercó a su oído y lo tentó. ¿No te gustaría crear otra arma que pudiera revolucionar por completo el modelo del campo de batalla europeo? ¿Qué demonios tienes en la cabeza lleno de ideas tan maravillosas?, exclamó Luis XVI asombrado a su hijo. ¿Qué clase de arma es esa? Joseph sonrió levemente. Un nuevo tipo de arma de retrocarga. En 1776, el británico Patrick Ferguson inventó un nuevo tipo de fusil de repetición, de retrocarga. Este fusil tenía un alcance de 180 metros, con un alcance máximo de hasta 270 metros, y una cadencia de tiro promedio de 4 a 6 disparos por minuto. A principios del siglo XIX, las naciones reconocieron en general las ventajas de los cañones estriados y agregaron algunos a sus tropas, utilizados principalmente por soldados de élite en funciones de escaramuza, como los rifles británicos Baker y Brunswick, y el fusil de aguja Dreyse de Alemania, un ejemplo de los fusiles de retrocarga, también ofrecía la enorme ventaja de una mayor cadencia de disparo, pero el sellado del cierre de la recámara en aquel entonces era muy deficiente y propenso a fugas, lo que limitaba su alcance. Muchas fuentes nacionales mencionan el Dreyse M1841 como el primer fusil de retrocarga equipado en grandes cantidades para uso militar, pero en realidad fue el M1819 de Hall. Sin embargo, mientras que el M1819 aún utilizaba el método de encendido por chispa, el M1841 empleaba el fuego de aguja, más avanzado. El fusil de retrocarga Hall M1819, diseñado por el capitán John Harris Hall, fue patentado el 21 de mayo de 1811 y entró oficialmente en servicio en el ejército de los Estados Unidos en 1819. El equipamiento generalizado del fusil de retrocarga con chispa M1819 de Hall dependía en gran medida de una serie de máquinas de producción mecanizadas inventadas por Hall. Anteriormente, los fusiles eran fabricados a mano por armeros profesionales, y cada fusil era único, por lo que incluso un pequeño problema con un fusil. Capítulo 535. Si Joseph supiera que el traje de doncella de Camelia vale 2.300 francos, seguramente exclamaría: ¡qué señorita más derrochadora! Aunque Mike Miss había heredado 50.000 francos de su abuela y con la sustancial compensación que Joseph le había ayudado a obtener del barón Walter, ahora era una pequeña dama rica que realmente podía permitirse semejante gasto. De hecho, gastó mucho más en las tasas de matrícula para aprender experiencia avanzada de las damas del Palacio de Versalles que el coste de disfraz. Camelia, viendo al príncipe heredero probar el postre que ella había preparado, ensayó rápidamente el plan de esa noche en su mente. Desde que su última operación fracasó, se había estado preparando incansablemente para un plan más exhaustivo. Por fin, hoy había llegado su oportunidad. La madre de Perna cumplía años mañana, por lo que dejaría el Palacio de Versalles durante 2 días, eliminando así el mayor obstáculo. Y hoy, Su Alteza el Príncipe Heredero acaba de regresar al palacio del dormitorio para descansar, lo que le ofrece una oportunidad perfecta para realizar su movimiento. Después de terminar su cena, Joseph estiró sus cansadas extremidades, listo para refrescarse, cuando vio a Camelia arrodillada ligeramente a su lado, diciendo suavemente: Su Alteza, debe estar muy cansado después de un día entero de trabajo, ¿verdad? Ah. Sí, estoy un poco cansado. La señorita doncella reveló una dulce sonrisa.
Su Alteza, hace poco aprendí masajes con Madame Morsen. Ah, lo llaman el deporte de los nobles. Es muy efectivo para aliviar la fatiga y relajar la mente. Tal vez podría probarlo contigo para ayudarte a aliviar tu cansancio. Esta técnica de masaje, según Madame Morsen, se originó en la época romana y ella había gastado 3000 francos para aprenderla, solo para ser útil en ese preciso momento. Joseph se frotó los hombros doloridos, pensando que no esperaba que esta jovencita lo supiera todo. Era como una doncella celestial. Así que sonrió y asintió. ¿De verdad tienes talento? Entonces, por favor, adelante y esfuérzate. Camellia estaba secretamente encantada. Su nueva táctica había dado sus primeros pasos con éxito. Lady Celes le había asegurado que, una vez que comenzara el masaje, el príncipe heredero sería suyo. Sus mejillas se sonrojaron instantáneamente, rápidamente detuvo su ensoñación y se apresuró a empujar una cama especial con la ayuda de una criada. Joseph vio el agujero en la cabecera de la cama e inmediatamente se dio cuenta de que era una mesa de masajes, lo que parecía muy profesional, por lo que esperaba aún más las habilidades de Camellia. Parece que en el futuro tendrá una masajista profesional, y no cualquier masajista, sino una belleza de figura fascinante con un traje de sirvienta. Después de haber trabajado incansablemente por Francia durante los últimos años, finalmente podía disfrutar de la espléndida vida que un príncipe heredero merecía. Se quitó la chaqueta y se la entregó a la criada que estaba a su lado, luego se acostó boca abajo en la camilla de masajes ante el gesto de Camellia, su rostro encajando perfectamente en el agujero, lo que le permitió a su nariz respirar fácilmente. Después cerró los ojos, dispuesto a disfrutar de un confortable masaje. Por su parte, Camellia también se mostró muy profesional, sacó un paquete de herramientas de masaje y con la mirada hizo una señal a las criadas. Las criadas se dispersaron de inmediato. Algunas atizaron el fuego de la chimenea, otras encendieron incienso aromático y otras atenuaron la luz y la cubrieron con una pantalla de cristal rosa. Luego, todas salieron de la habitación. Todas habían recibido propinas de la criada de Camellia y, como era de esperar, se mostraron muy cooperativas. Una suave luz rosa inundaba la habitación, el fuego mantenía el aire cálido y acogedor, y se extendían suaves fragancias. Sebe sintió unas manos suaves y delicadas posarse sobre su espalda. El masaje ni siquiera había comenzado, y se sentía tan cómodo que casi se dormía. Al final de un pasillo en el ala sur del Palacio de Versalles, Soleil evadió a los guardias que patrullaban y rápidamente se escondió en las sombras para quitarse su vestido largo, revelando el atuendo de caza negro y ajustado que llevaba debajo. Ella miró a su alrededor para asegurarse de que no había nadie y luego se lanzó a una habitación adyacente al dormitorio del palacio del príncipe heredero. Se movió con agilidad frente a los dormitorios de la nobleza dormida, mientras palmeaba inconscientemente el fajo de billetes que llevaba en el bolsillo. Eran 5000 francos. Había trabajado duro durante más de un año y ganado 3500 francos, y con los ingresos del pequeño huerto de moreras que le había dejado su madre, por fin había reunido esa cantidad. En la anterior competición de esgrima, creyó haber causado la pérdida de 5000 libras al príncipe heredero debido a su ingenua arrogancia. Al menos, siempre lo creyó así. Como dama con un gran sentido de la responsabilidad, se sintió obligada a reembolsarle el dinero. Originalmente, había calculado que no tendría el dinero hasta principios del verano, pero últimamente, inesperadamente, había recibido varios encargos de la Oficina de Hacienda para recuperar pruebas de delitos de las casas de algunos desvergonzados recaudadores de impuestos, lo que le había hecho ganar casi 1000 francos en comisiones. De hecho, tras presenciar las diversas atrocidades de los recaudadores de impuestos, Robespierre decidió que erradicar a estos sinvergüenzas era esencial para la supervivencia del pueblo francés. Así, para aquellos recaudadores de impuestos cuyos crímenes no eran suficientes para justificar la ejecución, contrató a profesionales para adquirir pruebas incriminatorias a través de medios especiales, añadiendo con éxito a casi 60 personas a la lista de ejecución. Soleil inicialmente tenía la intención de devolver directamente los 5000 francos al príncipe heredero, pero luego pensó que Su Alteza, con su amabilidad y benevolencia, probablemente se negaría a aceptar el dinero. Al final, decidió colocar silenciosamente el dinero en el dormitorio del príncipe heredero, sin darle oportunidad de negarse.
En lo profundo de la noche, una figura sombría, ágil como un gato fantasmal, escaló la ventana y luego se movió a lo largo de la pared con gran agilidad, evitando hábilmente las miradas de los guardias que patrullaban en el patio. Cuando Soleil llegó a la ventana del dormitorio del palacio del príncipe heredero y echó un vistazo dentro, vio un tenue resplandor rosado filtrándose a través del espacio entre las cortinas, lo que la tomó por sorpresa. ¿Podría ser que Su Alteza aún no se hubiera acostado? Se mordió el labio, bajó un poco más la capucha y no planeó retirarse. Ella confiaba en sus habilidades. Incluso si él estuviera despierto, todavía podría entregar el dinero. Sin embargo, lo que no notó fue que la ventana a la izquierda de la habitación del príncipe heredero estaba entreabierta. Allí, el capitán de la guardia personal del príncipe heredero, Kesode, la observaba atentamente desde atrás, en un dilema. Desde que Soleil se había colado en la habitación de Esnoble, la había visto, y también reconoció quién era. En su memoria, esta joven había aparecido al lado de Su Alteza varias veces y parecía bastante íntima con él. Entonces, su visita nocturna a la residencia de Su Alteza probablemente fue para, bueno, ya sabes. Si se apresuraba a interceptarla en ese momento, podría arruinar la buena fortuna de Su Alteza. Pero si ella tramaba algo malo y él no hacía nada, podría causar un problema aún mayor. Negó con la cabeza, indicando a sus ayudantes y sirvientes de confianza que guardaran silencio. Mientras tanto, con la mano en la espada, entreabrió silenciosamente la puerta de la habitación de Su Alteza, escuchando atentamente cualquier ruido en el interior. Del otro lado, Soleil abrió con destreza la ventana, saltó a la habitación y no molestó a nadie. En ese momento, Joseph, medio dormido, abrió de repente los ojos y dejó escapar un grito desgarrador. ¡Ah! Fin del capítulo 535.